La lluvia golpeaba la llave como si quisiera borrar la memoria del lugar. Un crujido de madera, un vecino que murmuró algo al pasar y la imagen que nadie esperaba. Cajas apiladas en la sala, una lámpara nueva encendida y dos personas sentadas en el sofá como si aquello fuera suyo. «Esta es mi casa», dijo ella con la voz cortada y la llave apretada hasta que las nalgas de la mano dolieron. Al otro lado, un hombre joven levantó un papel y sonrió con suficiencia. Alguien apuntó un teléfono y la escena quedó grabada en un plano tembloroso que en pocas horas se convertiría en evidencia viral. La promesa era simple y brutal. La ley decía una cosa y la realidad otra. Quédate hasta el final porque esta historia no acaba en la vereda, sino en la lucha de una comunidad que decidió no callar. Doña Carmen vivía en esa casa desde que su marido murió y desde que su hijo se fue a trabajar lejos. La casa era más que paredes, era la memoria de los domingos, el olor del caldo que cocinaba desde que era joven, la madera de la escalera pulida por años de pasos. Al volver de la ciudad, donde había pasado unas semanas cuidando a un nieto enfermo, encontró una realidad que partió su rutina en dos: gente dentro de su sala moviendo sus cosas. El hombre que sostenía el papel se llamaba Javier y dijo que había firmado un contrato con quien vendía la casa. Doña Carmen buscó el título en los cajones y recordó un incendio de papeles años atrás, un olvido en un traslado, una confianza rota. El video de la calle comenzó a rodar como una bola de nieve. El primer choque fue físico y sonoro. El portón chirrió con un metal húmedo, el perfume a sopa que aún flotaba en la cortina quedó enmascarado por el humo de cigarrillos que traían los ocupantes, y la llovizna pegaba en la manga del abrigo de doña Carmen como si quisiera secarla con indiferencia. Mateo, el vecino que grabó, tocó el timbre y en la calle se escucharon pasos, voces que se mezclaban con la radio de un repartidor y el latido acelerado del teléfono que emitía notificaciones. «No es justo», dijo una mujer desde el balcón. Su nombre era Lucía y su mano apretaba una olla con pan para repartir. La cámara del teléfono captó las arrugas, la llave oxidada y el papel que Javier alzaba con orgullo. Esa evidencia visual sería la bisagra entre la desposesión y la movilización. En la puerta, doña Carmen confrontó directamente a los ocupantes. Hubo un intercambio de palabras que duró lo que dura el temblor antes del grito. «Esto es mío», dijo ella. «Aquí nadie tiene derecho», replicó Javier. «Tenemos un contrato», aseguró una mujer de cabello rizado que dijo llamarse Paola. «Muéstralo», exigió doña Carmen. «No hace falta», respondió él con una sonrisa fría. «Este barrio siempre fue tranquilo», dijo Lucía desde la vereda. «No podemos dejarnos», añadió Mateo con la cámara todavía en su mano. La policía llegó con cascos, miradas rápidas y el manual de procedimientos bajo el brazo. La frase más devastadora fue pronunciada con una neutralidad burocrática: «Sin orden judicial no podemos desalojar». Esa frase sonó como un portazo que dejó a doña Carmen fuera de su propia casa. El gesto de solidaridad vino casi de inmediato. Aún antes de que el primer tuit subiera, Rosa, la dueña de la panadería de la esquina, puso una manta en la banqueta y ofreció café. «Vengan a calentarse», dijo con voz firme y manos aún olorosas a masa. Los jóvenes del barrio comenzaron a organizar turnos para quedarse con ella en la vereda, a traer agua, a anotar nombres de testigos. Se nombraron voluntarios: Ana, que estudia Derecho en la universidad; Samuel, que es periodista del medio local; Teresa, que coordina la ONG de vivienda; y Diego, que trabajó muchos años en el registro municipal. Cada uno trajo algo que no estaba en los papeles: tiempo, memoria y corroboración de pequeñas verdades que podían sumar a una causa mayor. El tacto del porridge que Rosa acercó a doña Carmen, el calor del cartón bajo sus pies y la voz cálida de los vecinos fueron la primera defensa tangible contra la frialdad de la burocracia. En la comisaría, la burocracia habló con papeles. Marcos, el oficial de guardia, desplegó una carpeta con fotocopias y un tono cansado. «Necesitamos una orden de desalojo o el documento de propiedad», dijo. «El documento se quemó en una mudanza», respondió doña Carmen entre susurros. «Tenemos testigos que la vieron vivir aquí desde siempre», dijo Lucía. «Los testigos sirven pero no sustituyen los actos registrales», replicó Marcos. «¿No hay nada que puedan hacer ahora?», preguntó Ana, la estudiante de Derecho, con una mezcla de esperanza y rabia. «Podemos mediar, podemos tomar declaración, pero el procedimiento es este», explicó Marcos mientras golpeaba el sello sobre una hoja. En la mesa, un recibo manchado de café apareció como detalle revelador: un pago hecho en 2002 a nombre de la familia que habitó la casa.
La pericia de un registro municipal tardaría, y la sensación de que el tiempo jugaba en contra de doña Carmen se volvió asfixiante. Poco después del mediodía, el video de Mateo explotó en las redes. Un plano corto, la voz temblorosa de doña Carmen, la mirada desafiante de Lucía y el papel de Javier en primer plano. El post decía, la abuelita que perdió su casa por papeles que nadie encuentra. En cuestión de horas llegaron comentarios desde el barrio y desde ciudades lejanas. Indignante, escribió Samuel en su columna. Viralizo y vine, publicó una influencer local que llevó mantas. Los jóvenes crearon una etiqueta sencilla, justicia para la abuelita. En las pantallas los contadores comenzaron a subir, y con ellos surgieron palabras de solidaridad, llamados a investigar y hasta una convocatoria de vigilia. Se pusieron en marcha grupos de WhatsApp, transmisiones en vivo y un mapa de turnos para la noche. Aparecieron testimonios antiguos en publicaciones de Facebook que mostraban fotos de la casa con la familia de doña Carmen en los años 80. Una usuaria dejó un comentario que sería decisivo. Mi padre arregló la cancela de esa casa en 1995 y tiene los recibos. Si estás sintiendo rabia o tristeza viendo esto, no estás solo. Muchas personas reaccionaron igual cuando vieron el video por primera vez. Cuéntanos qué harías tú si estuvieras en su lugar. Escribe una frase que empiece con «yo haría» para que podamos entender tu visión. Tus comentarios aquí ayudan a otras víctimas a encontrar caminos y nos dan historias reales para mostrar en futuros videos. Gracias por compartir. Ahora volvamos a la calle, donde la noche empezaría a mostrar cómo una ciudad puede transformarse en una defensa. La vigilia fue un crescendo de voces y ruidos. Al principio eran sillas de plástico y linternas, después coros de consignas y el tambor de un muchacho llamado Miguel que llegó con un ritmo que animó la plaza. Justicia para la abuelita, cantaban sin cansancio. Entre los presentes, la tensión se palpaba como electricidad. Cada crujido de la verja, cada faro que pasaba, se percibía como una provocación. Los ocupantes respondían desde dentro de la casa con insultos y con la altanería del que cree tener el poder. «Estamos en nuestra casa», gritaba Javier, mientras la multitud replicaba con coros que mezclaban rabia y cariño. En la escena, hubo empujones verbales, un vidrio que cayó con un sonido seco y la presencia de la policía, cuya postura fluctuaba entre la neutralidad oficial y la clara presión de la gente. En un momento, Paola, la mujer que dijo tener el contrato, salió a la puerta y la multitud la rodeó. Sus manos temblaban y dejó caer un sobre con papeles que volaron con el viento. Primer momento de tensión. La multitud se cerró como una muralla humana cuando un vehículo intentó acercarse a la casa a alta velocidad. Gritos, coches deteniéndose seco, el olor a gasolina y a miedo. Un joven empujó a otro sin querer y alguien gritó que la policía no hacía lo suficiente. En la confusión, una señora mayor tropezó con una piedra y cayó. El silencio se apoderó del lugar por segundos y luego se convirtió en una sirena de solidaridad. Esa caída fue el punto en el que la vigilia dejó de ser una red de apoyo y se convirtió en una intervención colectiva con riesgos reales. Entre las manos, los rostros mostraron determinación y cansancio a la vez. Los comunicadores locales empezaron a hablar de una posible estrategia legal. Ana, que estudiaba Derecho, coordinó un pequeño equipo con Samuel y Teresa para recopilar testimonios y buscar en archivos. Diego, que trabajó años en el registro, prometió revisar los legajos municipales. La tarea no era fácil. Había que localizar un registro viejo, cotejar firmas, revisar recibos y buscar testigos que confirmaran la ocupación de doña Carmen. Mientras tanto, algunos ocupantes intentaron intimidar a los manifestantes con amenazas veladas. «Les vamos a sacar a todos», dijo Javier en voz baja a quien lo acompañaba, y la amenaza se sintió líquida y fría en el aire nocturno. La intervención de la policía fue intermitente. A ratos controlaban la calle, a ratos miraban desde lejos y volvían al vehículo. Segundo momento de tensión. Una noche, cuando la vigilia ya llevaba varias horas, se escuchó un disparo. No hubo impacto severo, pero el sonido retumbó en la costra de todos los nervios. La gente corrió, la policía se desplazó con mayor urgencia y la transmisión en vivo se llenó de mensajes de angustia. El disparo no alcanzó a nadie, pero marcó un antes y un después. La movilización dejó de ser solo una protesta y pasó a ser una operación de protección. En los días siguientes, la Fiscalía abrió una investigación por la amenaza y por la posible comisión de ilícitos. Ese episodio mostró hasta dónde podía llegar la violencia latente cuando la impunidad parecía una opción para quienes tomaban espacios ajenos.
En la parte legal, la clave llegó con pequeñas evidencias: un recibo guardado en un libro viejo, una fotografía con la casa al fondo fechada en 1998 y una constancia de pago de impuestos que llevaba la firma de un antepasado de doña Carmen. Ana presentó todo ese paquete con una demanda de posesión y una solicitud de medida cautelar urgente. La abogada que asumió formalmente el caso se llamaba Ana Paula y tenía la voz curtida por causas similares. No podemos esperar, dijo al juez en la audiencia inicial. La posesión tranquila y pacífica es un derecho, y cuando hay indicios claros, hay que proteger al propietario vulnerable. Los argumentos legales mezclaron derecho de posesión, prueba documental y testimonios. La lectura en la sala del juzgado fue lenta, con el olor a tinta fresca y el rasgar de hojas mientras el actuario pasaba cada folio. Backstory de doña Carmen. Nació en el mismo barrio en una casa de tejas bajas donde su madre cosía a mano y su padre trabajaba en la herrería. De niña aprendió a cocinar, a ahorrar monedas en un frasco y a cuidar de los suyos cuando la vida se complicaba. Se casó joven, formó una familia que siempre volvió a esa casa en Navidad y guardó fotos en álbumes que no quería prestar. Con el tiempo, sus hijos se fueron, algunos por trabajo, otros por decisiones personales, y la casa quedó para ella como un santuario de memoria. En los últimos años, la salud flojeó, pero su memoria era férrea cuando se trataba de nombres, platos y tradiciones que conservaba con paciencia. Aquel lugar no era solo un techo, sino un mapa de su historia personal. El giro que cambió el curso vino de una investigación minuciosa. Diego encontró un recibo de impuesto municipal en una libreta de contabilidad que un vecino había guardado. Samuel halló una foto en una red social antigua donde doña Carmen aparecía en la puerta con un hijo pequeño. Y Teresa aportó un testimonio de una vecina que dijo haber cobrado alquileres en la casa hasta 2004 para trabajos de reparación menores. Con esa concatenación de pruebas, Ana Paula armó una petición para la restitución de la posesión. Pero el proceso no fue lineal. Hubo maniobras de obstrucción, intentos de ofrecer dinero a los manifestantes para que se fueran y llamadas anónimas a los testigos para recordarles que no hablaran. La intimidación era palpable y la presión sobre el equipo legal creció. Tercer momento de tensión. En una audiencia crucial, un hombre extraño presentó un documento que parecía un contrato y dijo que lo había comprado a una tercera persona. La sala se tensó, se escuchó el roce de una butaca, el murmullo se hizo ola y la temperatura emotiva del lugar subió. Ana Paula pidió tiempo, revisó el sello y notó inconsistencias en fechas y firmas. La mirada de doña Carmen se clavó en la abogada como quien deposita fe en una palabra. La ley se convirtió en campo de batalla de papeleo y la audiencia terminó con una medida cautelar que obligó a una suspensión temporal de cualquier desalojo hasta verificar la autenticidad del documento. Esa decisión fue un alivio, pero no cerró la disputa. La gran revelación llegó con una pericia grafotécnica que desmontó el contrato que los ocupantes exhibían. El perito determinó diferencias en la presión de la tinta, en la proyección de la firma y en la fecha que aparecía alterada. Además, un funcionario del registro municipal declaró que no había constancia de transferencia a nombre de los ocupantes. Fue la prueba decisiva que inclinó la balanza. En un acto simbólico, Ana Paula llevó el expediente al juzgado mientras la comunidad esperaba afuera. Cuando se leyó la resolución que ordenaba la restitución de la posesión de la casa a favor de doña Carmen, se sintió como si el aire cambiara de color. Hubo llantos, abrazos y un silencio que decía más que cualquier palabra. La devolución simbólica fue un momento cargado de objetos. Un anillo que había desaparecido apareció dentro de un sobre, una vieja foto fue recuperada y el título que parecía perdido reapareció en forma de copia certificada encontrada en el legajo de una oficina municipal. Doña Carmen entró a su sala con las manos temblorosas, tocó el sofá, olfateó las cortinas y se sentó en la silla que siempre fue de la abuela de la familia. «Pensé que nunca volvería a ver esto», dijo en voz baja. Los vecinos cantaron una vez más Justicia para la abuelita, y la canción sonó menos como consigna y más como reconocimiento. Javier y algunos de los ocupantes aceptaron retirarse con orden judicial y con la oferta de alternativas habitacionales gestionadas por la ONG de Teresa. El epílogo comenzó con el primer mes. A un mes del fallo, la casa aún olía a pintura nueva. La comunidad organizó un fondo para arreglos y la panadería de Rosa coordinó un mutirón de limpieza. Ana Paula seguía los pasos legales para formalizar el título a nombre de doña Carmen y el registro municipal actualizó la base de datos con la certificación final.
Se creó un grupo de apoyo local que visitaba a doña Carmen 3 veces a la semana para ayudarla con compras y trámites. Se registraron entrevistas en radios locales donde se contó la trama del caso y surgió una campaña educativa sobre la importancia de registrar documentos y guardar recibos. El gesto más discreto fue la llegada de un sobre con cartas de personas que, desde otros barrios, se conmovieron y ofrecieron ayuda. A los 3 meses, la historia ya no era solo de una judicialización exitosa, sino de producción de políticas locales. La ONG de Teresa y el concejal Luis lograron que la municipalidad anunciara una brigada para ayudar a adultos mayores a regularizar títulos de propiedad y a revisar casos de ocupación. Se abrió un servicio de asesoría legal gratuito los sábados en la plaza donde se inició la vigilia. Varios jóvenes que participaron en la defensa decidieron formar una asociación para acompañar casos similares. El barrio organizó talleres sobre derechos de la vivienda y sobre cómo proteger documentación. La presencia de la prensa generó presión para que otros casos pendientes fueran revisados con mayor celeridad. Doña Carmen empezó a participar en encuentros comunitarios, a contar su historia y a recibir visitas que la reconocían con cariño. A los 6 meses, el impacto se volvió tangible y multiplicador. El fondo comunitario recaudado no solo había servido para la reparación de la casa, sino que había financiado la creación de una pequeña oficina de apoyo legal en la parroquia, coordinada por Ana Paula y Teresa con el apoyo de Samuel para divulgar casos que necesitan atención. Se llevó a cabo una feria de documentación donde se realizaron asesorías gratuitas y se ayudó a redactar testamentos y a localizar títulos perdidos. Varios casos de ocupación fueron reabiertos y algunos propietarios vulnerables recuperaron su posesión gracias a la misma metodología participativa. La ciudad reconoció públicamente la iniciativa con un acto donde doña Carmen, con la voz emocionada pero firme, habló sobre la importancia de la memoria colectiva y de la responsabilidad de no mirar para otro lado. El cierre emocional no fue solo la restitución de un inmueble, sino la reconstrucción de redes. La casa de doña Carmen se transformó en un símbolo de resistencia y de cómo la unión de vecinos, la constancia de testigos, la evidencia documental y la intervención legal pueden converger. En la entrega final de llaves, un niño de la calle que había ayudado a parar el primer vehículo que intentó pasar puso una flor sobre la mesa. Las manos de doña Carmen temblaron al recibirla. En los meses siguientes, su risa volvió en tardes de té, y las sillas de plástico ahora eran parte de tertulias sobre derechos. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para ver más relatos que mezclan investigación y acción comunitaria. Comenta abajo si conoces a alguien que haya pasado por algo similar o escribe "yo haría" y termina la frase. Porque cuando una ciudad decide cuidar, la ley termina por mirar. Justicia para la abuelita.